¿Qué es la cultura? Desde 1982, el 29 de julio en Argentina es el Día de la Cultura Nacional, en conmemoración a la muerte de Ricardo Rojas, uno de los primeros intelectuales en describir y difundir las características de aquella cultura argentina que recién nacía. Hablamos con Emilio del Guercio, una eminencia del rock nacional que junto a su amigo y compañero de banda Luis Alberto Spinetta fueron parte de una transformación cultural que se suma al entramado de todo lo que hoy nos define como argentinos. Cuando arrancaste a componer y a hacer música, ¿cuál era tu estímulo? Es difícil decir eso. Inicialmente yo, de chico, el gran estímulo para mí de la música fue mi vieja, que era cantante lírica. Y después cuando a los 13 años lo conocí a Luis Alberto Spinetta, que fue compañero mío de muchos años y de banco primero y del colegio, digamos, nos estimulábamos juntos porque coincidíamos en que nos encantaba la música y el dibujo y leer y todo eso. Y bueno, de repente la aparición de los Beatles para nosotros fue un bombazo en la cabeza, ¿viste? La música que nosotros hicimos, o que yo hago ahora, o que hice también con Aquelarre, que fue el grupo posterior a Almendra, se nutrió de diferentes cosas, no solo del audio, de escuchar otras canciones, sino de otras experiencias de vida que nos estimulaban a crear, ¿no? ¿Tienes alguna anécdota divertida con Spinetta? Me acuerdo que una vez íbamos en el colectivo, una vez éramos muy chicos, tendríamos, no sé, 16 años, y Luis me dice: Emilio, ¿nosotros somos hippies? Yo le digo: sí, claro. ni teníamos mucha idea de lo que era eso. Uno tiene el DNI de cuando nació, y en el caso mío tengo el DNI de Almendra. Para mí es como otro certificado de pertenecer o de nacimiento como artista, ¿entendés? Saber que alguna de las canciones que vos hiciste están inscritas en la trama de la cultura de tu país no se paga con nada. ¿Qué es la cultura para vos? ¿Por qué es tan importante? Yo creo que la cultura lo que hace es generar estímulos que provocan creatividad interna en las personas, porque todos somos seres creativos, digamos, no es solo yo que toco la guitarra o toco el bajo. De alguna manera la cultura inevitablemente expresa la idiosincrasia de un pueblo. ¿El rock es de izquierda? Yo no lo sé, hay gente que es de izquierda, otra que no lo es, pero a esta altura de mi vida yo considero que son conceptos que hay que valorarlos como procesos de la historia, pero son un poco anacrónicos. Incluso el concepto de derecha también me parece un poco anacrónico. Y entonces creo que nosotros, ustedes que son más jóvenes y yo que soy más joven que ustedes, tenemos como que necesariamente alimentarnos de diferentes cosas que provee el mundo lo menos esquemáticamente posible para poder analizar el mundo en el cual vivimos de una manera, ¿cómo te puedo decir?, flexible, plástica. ¿No crees que hay como una batalla cultural en donde se generan ciertas rivalidades de lo que es cultura y lo que no es cultura? Sí que lo hay, sí que lo hay. En general, los grupos que tienen como identificaciones quieren apropiarse del concepto de la totalidad. En general la gente tiende a reunirse entre los que piensan igual, los amigos, los abrazos, pensamos lo mismo, esa sensación de pertenecer a un grupo que es muy piola, pero también es delicado porque te imponen normas internas que por ahí no son dichas o no están escritas, pero cuando vos sentís que el grupo espera que vos pienses de tal manera, estás de alguna manera formateado por ese grupo. ¿A vos te pasaba por ahí cuando eras más joven? Sí, me ha pasado. Yo, digamos, estuve muchos años dentro del pensamiento del peronismo, desde chico. Y después cuando empezaron a pasar los años, me fui dando cuenta que cada vez más, digamos,
las ideas por ahí sí me parecen valorables, pero no quienes a través de los años dijeron representarlas y cada vez fuimos en un estado de decadencia mayor. Entonces a veces los pensamientos y los movimientos van envejeciendo. Si no hay discusión interna y nuevas ideas y todo es vertical y rígido, envejece y muere. Y yo creo que en este momento ese pensamiento, muy que nos pese a muchos que hemos sido tantos años seguidores del peronismo, tenemos que aceptar que está muriendo. Porque por otra parte las ideas del peronismo han migrado, las mejores ideas, no las peores, hacia otros lugares de la sociedad. Entonces, no es que el peronismo es dueño de la justicia social, de la libertad, del respeto por el trabajo. Eso ya está integrado a la sociedad. Cuando vino, por ejemplo, el kirchnerismo, jamás lo voté porque me di cuenta que era toda una especie de épica falsa. Alterada, mal escrita, deformada. De hecho, cuando empezó la campaña de quien es ahora presidente, empezó a mí a nombrar junto con otros artistas, y por esa razón yo también tomé la decisión de hacer el videíto. Estamos como en la rueda del hámster, girando todos dentro de una rueda en la cual no podemos salir. Yo quiero salir de ese lugar, quiero salir hacia el futuro y no quedarme en el pasado. En el caso específico del presidente, yo lo conozco, me conoce mucho a mí, ahora no tenemos contacto, pero yo sé que él pensaba otra cosa. Y cuando tomó esta decisión de apoyar a la señora CFK, a mí eso no me gustó. Y yo se lo dije. Yo no te voy a acompañar en eso, porque ya hemos hablado de ese tema. Entonces en algunos momentos es duro tomar esas decisiones, porque te apartás, como te dije antes, del grupo de pertenencia. Pero yo duermo tranquilo con eso, porque vi claramente que, digamos, la opción en este momento en la Argentina es generar cambios profundos, que yo creo que Macri en su momento generó cosas que por ahí no están tan en la superficie y no fueron tan valoradas, porque bueno, el tema de la economía se desmoronó, hubo crisis y eso tapó un montón de cosas, como cambios estructurales que se produjeron en la organización administrativa del Estado que antes no estaban. Y eso hay que valorarlo, ¿viste? Sea quien sea. Aún para mí, que yo provengo de otras ideas, y que me encuentro centralmente en este momento apoyando esto, porque creo en eso. Yo creo que en la Argentina, digamos, estamos en el siglo XXI y tenemos que tratar de desatarnos de esos lazos del pasado que son anacrónicos. Que digamos, toda esa gente que quiere cambios profundos en la Argentina y que se ha visto frustrada porque no se ha podido llegar y que entonces, según creo yo, hemos caminado para atrás, porque ahora hay un gobierno que está haciendo macanas de todos los colores y tamaños, necesita una épica, porque la gente también necesita entusiasmo y proyectar ideas de cambio en el futuro, ¿viste? Que eso es lo que trajo el PRO y Cambiemos. Y yo creo que nosotros tenemos que pensar en el concepto de el nunca más del siglo XXI, que incluya ese otro nunca más del proceso y todo eso, pero que no sea cooptado únicamente por un sector. Y que el concepto del nunca más del siglo XXI sea nunca más la corrupción, nunca más las prebendas, nunca más mafias en los gremios, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Querés darle un mensaje a los jóvenes? ¿Qué les dirías? ¿A los jóvenes como yo? Sí. Yo le diría que nunca dejen de creer
en el fuego interno de su estímulo, de su entusiasmo, de su deseo de cambiar el mundo, y apuntar siempre a la excelencia, en todo, en cualquier cosa que hagas. Con entusiasmo hacia la excelencia lo que haces, eso hace que el mundo se mejore en su totalidad.